Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a la Cultura del Trabajo. Bueno, lamentablemente hoy no podemos ir en vivo, aunque usted nos vea en la misma hora, porque el invitado, que es realmente un lujo para el programa y como visita para el país, tiene que partir precisamente un poco después que termine el programa para su país natal. De todas maneras, yo quería comenzar con un par de cosas. Una, preguntarle, aunque nos hemos enterado por los diarios, ya Claudio la semana pasada había estado presente en la reunión del Consejo del Salario, preguntarle a Claudio cómo terminó eso y cuál es el juicio que le merece a él esto, y después plantearnos la posibilidad de debatir en los próximos programas dos temas que me parece que van a estar en el candelero en los próximos meses. Uno es la posibilidad de la reducción de la edad de voto de 18 a 16 años, y el otro es el tema de la reelección de la presidenta. Creo que van a ocupar la agenda política de los últimos meses del año y que, bueno, que de alguna manera, en algún momento, aunque esto sea la cultura del trabajo, algo vamos a tener que decir al respecto. Buenas noches, estimado. ¿Cómo va? ¿Cómo Ariel? terminó todo la semana pasada? Bueno, estaba más o menos alrededor de lo que veníamos, del anticipo Claro. que yo había hecho. Sí. Pues yo en realidad terminé el programa y llegué justo, o sea, cuando se sentaba la presidenta en la mesa. Digamos, así que llegué justito. Y ahí hay tres elementos fuertes en la reunión. El primero, que es la primera vez que el salario mínimo está por encima del promedio del salario, o sea, el aumento, la corrección está en un 25%, que es por encima del promedio de lo que pactaron los gremios privados. Siempre en negociaciones anteriores estuvimos 2 o 3 puntos por detrás. El salario mínimo venía perdiendo en relación a lo que se venía garantizando en las paritarias, en el promedio de las paritarias privadas. Primer elemento importante, es un avance. Segundo avance, que es realmente importante, es que en un mundo donde el tripartismo está resultando cada vez más caro en términos económicos y en términos políticos, acá se refuerza el tripartismo porque estuvieron las cámaras empresarias, porque estuvo el movimiento obrero representado y porque estuvo el gobierno en su máxima representación, pero además porque logramos un acuerdo para trabajar en la pelea contra el trabajo informal. Y cuando digo trabajo informal, digo tercerismo, digo precarización del empleo. O sea que es un elemento, es la primera vez que el Consejo del Salario Mínimo entiende que estas condiciones de trabajo menores también deterioran el salario, y es la primera vez que las cámaras patronales están dispuestas a discutir con los trabajadores organizados y con el gobierno de qué manera ir atacando esta situación. Concretamente, cuando se habla de tercerismo, se habla de tercerización fraudulenta, que es un término que acuña la propia presidenta de la Nación. Así que, bueno, en ese sentido es absolutamente promisorio. Ayer en el acto que se hizo en Tecnópolis también anunció sobre el final que quería que antes de un año saliera la nueva ley de riesgo de trabajo. Yo creo que te toca directamente. Sí, que toca directamente, pero yo creo, Ariel, que esto no resiste el término de un año. Yo creo que hoy está maduro un proyecto importante, que si bien no es el proyecto que las centrales sindicales y particularmente la CTA quieren, es un proyecto que avanza muchísimo y que plantea también la famosa seguridad jurídica que están pidiendo las patronales, pero viene a tapar una cantidad de agujeros que le hizo la Corte Suprema de Justicia a la ley. Hace ya 8 años que la ley está tocada, ¿no? Decadente. Decadente e inservible para lo que tiene que ser centralmente eliminar el riesgo en el trabajo. Esto es un poco la cuestión. Pero yo quería introducir un tema para poder introducir al invitado, que tiene que ver con que si nosotros planteamos en este programa la necesidad
de hacer un planteo y una solución, como los problemas de regla de 3 simple en la primaria, ¿no? Planteo, desarrollo y solución. Esto es lo que tiene para sacar al movimiento obrero del eje solamente corporativo, económico, contestatario. Digamos. Y hay un elemento importante que nosotros todavía como movimiento obrero organizado no llegamos a poner sobre el tapete, que es la dimensión internacional y particularmente la dimensión latinoamericana. Si bien esto aparece en el discurso, aparece permanentemente en el discurso de distintos representantes del movimiento obrero, lo que no aparece concretamente es el cómo, el de qué manera, el de cuál es el rol del movimiento obrero en todo esto. Por eso está acá el compañero Pedro Páez. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pedro? Un compañero, un amigo. Muy bien, muchas gracias por la invitación, hombre. Muchas gracias, Darío. Un amigo que tiene una virtud, entre otras cosas, además de saber mucho, de poder llanamente plantearlo y poder transmitirlo. Y en este sentido, uno podría decirle, Pedro, es importante para el movimiento obrero, tiene una consecuencia directa para el movimiento obrero organizado latinoamericano el hecho de que podamos reforzar políticas regionales que nos permitan enfrentar una situación de crisis mundial. Disculpame, aclaremos que el hombre fue ministro de Economía de Ecuador. No, por supuesto. Que esto creo que avala... bueno, toda la presentación que hiciste es la frutilla que faltaba a esta historia, ¿no? No, yo creo que es muy importante lo que le estaba escuchando a ustedes, es fundamental, ¿no? Es decir, cómo desde el movimiento trabajador, o de los trabajadores en plural, en su heterogeneidad, ¿no es cierto?, se pueden plantear al conjunto de la sociedad alternativas en las que ya no se plantea solamente un tema de disputa, sino un escenario de ganar-ganar, ¿ah? Y yo creo que hay condiciones, América Latina ahorita está en condiciones de hacer esa propuesta, es una propuesta absolutamente viable, no solamente por la urgencia que te plantea el tema de la crisis, ¿no es cierto?, que abre al mismo tiempo que una situación de dificultad, una oportunidad. En el caso muy particular de América Latina, tenemos una acumulación de condiciones, recursos de las reservas internacionales, una relativa estabilidad política, social, ¿no es cierto?, que convierten al continente en una condición privilegiada. Es el espacio para la inversión productiva más atractivo en el mundo entero, ¿no? Y por eso es tan importante el hecho de romper con algunas, ¿cómo te digo?, algunas prioridades que lastimosamente capturan la imaginación de los empresarios en el continente, ¿sí? Y más bien desde otro sector, por ejemplo, podría ser el movimiento laboral, los sectores intelectuales, plantear opciones como por ejemplo la nueva arquitectura financiera, que no permiten... o más bien dicho, que podrían desarrollarse a nivel de los pequeños estados-nación en los que han terminado convirtiéndose en nuestras repúblicas después del fracaso del proyecto de la patria grande, pero que sería mucho más positivo si logra concretarse en términos continentales. Porque estamos hablando de un gran mercado, en términos de continente, América del Sur es un gran mercado, tiene un tremendo potencial como talento humano, tiene un tremendo potencial como recursos naturales, tiene un tremendo potencial como proveedora de